Bien, seguimos con el estudio. No, hoy me alargué un poquito en el 55, perdón, perdón. No me quiero alargar en este. 56, ¿ya? Y quizá algunos lo ven así, cortito nomás. Algunos no tienen el tiempo para verlo todo, o no se dan el tiempo, así que tenga cuidado. Pero entramos al capítulo, a la lección 56 y vamos a entrar al capítulo 21. Así que vamos a hacerlo más rápido y vamos a orar al Señor. Padre, te bendecimos, damos gracias. Damos gracias por el tiempo, por el momento que tú nos das. Danos la paciencia, danos el interés de estudiar de tu palabra. Señor, métenos en ella, Padre Celestial, y podamos ver lo que tus siervos hicieron, Señor. Lo que hicieron, el movimiento, el trabajo intenso, Señor, de tu obra. Bendícenos y, Padre Celestial, también danos a nosotros ese deseo de trabajar y de estudiar, de movernos en tu voluntad. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entramos al tiro, no me voy a alargar mucho, ojalá sea cortito. Y dice capítulo 21, lección 56. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Kos, y el día siguiente a Rodas, y de ahí a Patara. Estaba viendo el mapa, estaba en Kos, da una vuelta así como en C para llegar a Patara. Pero se va orillando de puerto en puerto para llegar después a Tiro. De puerto en puerto. Kos, Rodas pasa, ¿no? Sí, siguiente Rodas. Aquí va 1 o 2 días. Y de allí a Patara. No sé si de Rodas. Sí, yo creo que igual le puede haber tomado un día o quizá pasó directo hacia allá. ¿Ya? Todo el viaje está haciendo en una embarcación. Y hallando un barco, de allí a Patara, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Por eso le explicaba yo las lecciones anteriores, que parece que aprovechaban los barcos que iban con carga y descarga, bueno, también llevaban pasajeros, y de esa manera se subían a uno, se subían a otro, y andaban mucho más rápido que irse en un puro barco y que se estacionara más un barco, y eso también le quitaba quizá a veces estacionarse más o estacionarse menos o quedarse más tiempo en un lugar o menos en otro. ¿Ya? Y ellos se encuentran un barco que pasaba a Fenicia y nos embarcamos y zarpamos. Nos bajamos, este va a Fenicia, vamos, y subamos al otro barco. Yo aquí el mapa me da solamente Patara y Fenicia, no me lo muestra. Está cerca de Patara por ahí, es muy cerquita. ¿Ya? Y al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria. Chipre es grande y pasaron derecho detrás. Y él, cuando pasó a Chipre, ¿se acuerda del primer viaje? Pasó él por Chipre y atravesó Chipre. ¿Qué recuerdo, de pasar después por ahí, verla y pensar, sí, nosotros estuvimos acá, no, aquí y acá. Los recuerdos, los hermanos que estaban ahí. Uf, qué historia. Pero ellos pasaron por aquel lugar. Si hubiese pasado a Chipre, imagínense, no se hubiese movido Pablo en ese sentido. Dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos, ¿en dónde? En Tiro. En Tiro. Lo bueno que este viaje fue más directo hacia Tiro, no se fueron de embarcación en embarcación, fue mucho más directo. Llegaron entonces a Tiro, le ahorró harto viaje para llegar a Jerusalén. Porque el barco allí, porque el barco había de descargar allí, ¿ve? Carga y pasajeros. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiesen a Jerusalén. Aquí qué consejo? Porque habla por el Espíritu.
como que el Espíritu Santo le está diciendo al hermano que no vaya a Jerusalén. No, no, el Espíritu Santo le está revelando a los hermanos qué es lo que va a pasar a Pablo. Y ellos le están recomendando, Pablo, no te conviene ir a Jerusalén. Pero los hermanos también están recibiendo aquella revelación. ¿Ya? Aquí se arma toda una situación con esto. ¿Por qué Pablo quizás está siendo desobediente a los consejos de los hermanos o lo demás? Pero él explica a los hermanos, a los ancianos de Efesios, y le dice en el 20, 23 y 24, salvo que el Espíritu Santo por toda la ciudad me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Me esperan. No es que le haga el quite, me esperan, ¿ya? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mi testimonio, para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Pablo tiene muy claro lo que está en esta situación. El Espíritu Santo dice, te va a pasar esto y esto en Jerusalén. Y no le está diciendo el Espíritu Santo a Pablo, no vayas, Pablo. No. Pablo, cuando tú llegues a Jerusalén, esto te va a pasar. Es decir, el Espíritu Santo está dando por determinado que Pablo va a llegar ahí. Los hermanos reciben la visión por el Espíritu que Pablo va a pasar la malaya. Entonces ellos que le animan a Pablo, Pablo, no vayas. Pablo, por favor, no vayas. ¿Ya? Ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplido aquellos días, salimos acompañándonos a todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos. Abrazándolos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. ¿En dónde están ellos aquí? En Tiro, ¿ya? Están en Tiro, claro. Pasan después a Tolomaida, Cesarea, y llega a Jerusalén. Allí así arribamos a Tiro porque el barco había de descargar allí. ¿Ya? Abrazándolos los unos a otros subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Ya eran más que conocidos, ¿no es cierto? Y qué historia, oiga, imagínense, los hermanos queriendo saber todo lo que había pasado. Imagínense, era para hablar. Uf. Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. ¿Cuáles 7? Que era uno de los 7, pasamos con él. ¿Se acuerdan de los diáconos? Ahí estaba Felipe. ¿Ya? Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Voy a ir a la ayuda. Yo dije que no me iba a alargar mucho, pero es para alargarse harto, sí. Ya, no le digo más. La ayuda del 4 al 12. Este pasaje contiene varias advertencias dadas por el Espíritu en el sentido de que Pablo tendría problemas durante su visita a Jerusalén. ¿Sí? Hay bastante advertencia. Pero el apóstol insistió en su propósito, sabía que tenía que llegar allá, y más tarde fue arrestado y se le envió a Roma, bajo custodia. La discusión sobre si la decisión de Pablo estaba o no en perfecta sintonía con la voluntad de Dios carece de sentido. Lo que sí vale la pena notar es que, 1. Las profecías no tienen que dictar las decisiones o manipular la voluntad de las personas. Ustedes le pueden dar marcar una profecía y uno es el que la acepta o no la acepta. Y si la profecía me dice viaja o no viaja, uno decide sí o no. ¿No es cierto? Uno tiene la advertencia y todo lo demás. 2.
Aunque es posible que sean verdad, el propósito de Dios puede aún realizarse, como fue el caso de traer a Pablo a Roma. Pablo tenía esa, yo creo que cuando tenía las ansias de recorrer a todos los demás, todos los pueblos que recorrió, él fijó sus ojos también en Roma, y uno de los capítulos marca que él tiene las ganas de ir a Roma, ¿no es cierto? Sí, acá está, en el 19:21. Pasada estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. 1. Después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Él ya tenía un propósito de ir a Roma, pero ¿cómo voy a ir a Roma? Si tengo que pasar por todas las iglesias y por todos los lugares. Era imposible pasar ahora, ¿sí? Era muy conocido y el lugar que anduviera lo iban a detener. Y se iba a quedar detenido por tiempo y de tiempo y nunca iba a llegar a Roma. El Señor busca el camino más rápido y lo lleva mejor detenido con custodia, cosa que no se desvíe en el camino hacia Roma. Y va a llegar a Roma. Pero muchas son las tribulaciones. Me esperan prisiones y tribulaciones. Y este es el llamamiento en sí que Pablo tiene, que Dios le dice por Saulo, ¿se acuerdan? Que me es instrumento. Ahí, por aquí está. Instrumento útil me es, ¿no es cierto? Acá está. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, reyes e hijos de Israel. 16. 9:16, Hechos 9:16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Uno dice, no, me gustaría ser como Pablo. No te gustaría nada, hermano. No te gustaría. Y si te gustaría ser, tienes que dar todo tu tiempo, prepararte para los dolores, para los escarmientos, para los prejuicios, juicios y todas las situaciones. Aún para unos latigazos, unos varillazos que te den. Por causa del Evangelio. No, no, ya algunos no, eso no tiene, a veces no tiene ni la gana de darle un tiempo al Señor. Son los primeros que llegan tarde a la iglesia. No hay, quizás no hay una pasión, no. Dios es el que prepara la vida, prepara los corazones de una manera muy grande y especial. Ahora, para ir un poquito avanzando, habla de las profetisas, Felipe. Acordémonos que quién es Felipe, y aparece, tengo bastante texto de Felipe. Este tenía 4 doncellas, 4 hijas doncellas que profetizaban. Ya, doncellas. Y me sale una Biblia acá, me da un apoyo y me dice que supuestamente, bueno, no me marca la edad, pero me salen con ideas que puede ser, no puede ser. Y ahí donde quedó medio metido. ¿Ya? Voy a leerle la ayuda. Estas 4 extraordinarias mujeres eran hijas de Felipe, el evangelista, que había sido uno de los 7 discípulos apartados para el servicio especial de la iglesia primitiva, Hechos 6, ¿ya? Como no se hace mención a ninguna, no se hace mención a esposa alguna ni madre en este hogar, Felipe debía de ser un viudo cuya hija administraba en su casa y cuidaban sus necesidades. Es ya, ahí entra un comentario, quizás se marca más la hija, más que la esposa. ¿Por qué? Porque son profetisas. Y en ese instante, o en es como primera vez 4 doncellas, señoritas, profetizando, es como algo bien, bien curioso. Son doncellas, son señoritas. Quizás se esperaba más la profecía o era más respetado por gente mayor,
pero estas son señoritas que el Señor usa como profetas. Entonces, que yo creo que se remarca en la Biblia ese detalle. Primero Felipe, reconocido quién es, no habla de su esposa, no, habla directamente después de la doncella. Aquí habla que posiblemente esté viudo. Puede ser que sí, pero no lo acepto mucho, ¿no es cierto? No sé usted, capaz que sí, capaz que no. Bueno, el texto no indica la edad de estas mujeres, de las que no se nos da su nombre, aunque sus dones espirituales sugerían madurez en años y riqueza en experiencia. ¿Ve? Entonces se marca que tenía que tener su edad, ya doncella ha pasado los 40. Medio difícil, ¿eh? Durante un tiempo, al menos, no estaban casadas y habían escogido el celibato o la vida de soltera. Tal vez por sentirse especialmente dedicadas a Dios en la utilización de su don especial. Entonces, marca que por tener su edad, por ser ya una persona madura, también estaban en el celibato. La de una idea consagrada a Dios en la virginidad no era algo nuevo y había recibido la aprobación del Señor mismo, en Mateo 19:12. En cuanto a su verdadero ámbito de servicio en la iglesia primitiva, no tenemos información explícita. Su don de profecía debe interpretarse de forma armoniosa con la referencia de Pablo a este don en 1 Corintios 11:5. Quizá que Pablo, podemos ver, quizá está viendo la profecía de estas doncellas, son muchachas, son señoritas, no veo que tengan más edad, doncellas. Ya doncella a una persona mayor y un poquito más adulta ya no se le dice doncella, ¿ya? Señora, doncella, o sea, ya. Pero Pablo quizá también veía un punto de vista o algo que ver, porque después te lo ve en Corinto, cómo se manejaba en sí la profecía. Ahora, ¿cómo manejar la profecía? ¿Cómo dar la profecía? Que era importante tener una instrucción, porque esto era nuevo en la iglesia. Quizás en Israel se hacía, pero ahora el Espíritu Santo aún ahora estaba dándolo a señoritas. A señoritas. Entonces uno puede decir, no, que las personas mayores no pueden tener, no pueden dar la profecía. No, señoritas, marcas señoritas, que eran utilizadas, y eran hermanas, ya las cuatro tenían este ministerio. Aparte de un evangelista, que era su papá, imagínense qué tremendo hogar había había un hogar lleno de ministerios, tanto profético, tanto como evangelista. Estaba bueno. Estaba muy, muy especial ese hogar. Papá, evangelista, hijas profetizas. ¿Ya? Están en el ministerio profético. Que acompañaran o no a Felipe en sus excursiones de evangelización tampoco se indica, pero seguramente tendría oportunidad de compartir el evangelio y discipular a mujeres en cualquier entorno en el que se hallaran todas, sobre todo la sociedad griega en la que vivían. Como quiera que sea, estas mujeres estarían sin duda bien versadas en la escritura y trabajaban entre los líderes de la iglesia primitiva, compartiendo los privilegios del Evangelio con oportunidades inusuales de crecer en el Señor y también de contribuir en el reino. Aquí donde también tenemos que ver, ahí aparece otro detalle y que es muy especial. No son unas doncellas que profetizan y nadie las conoce, pero su papá es un respaldo también para las hijas. ¿Sí? Su papá es diácono, uno nombrado entre los apóstoles y sí, sus hijas también están metidas, aunque no lo queramos entender o queramos ver, están metidas en este orden. Están metidas en este orden. Entonces no salieron de porque sí las hijas, no. Hay un buen testimonio y podemos decir,
un buen diácono, Felipe, un evangelista, uno que el Señor ha usado, que sí se ha casado y este matrimonio ha dado 4 hermosas hijas. 4 hermosas hijas. Y este fruto del amor, aún, aparte de este fruto del amor, este fruto también de Dios, de esta unión que Dios ha hecho, de este trabajo y este amor, ha producido también frutos espirituales. Y ha producido también en ellos, ¿qué cosa? El don profético. Para que usted vea en ese sentido el apoyo que me da esta Biblia. Sí, me marca como que son mayores, pero ahí yo como que dije, no. Creo que pueden haber profetisas, señoritas. ¿Por qué? A ver, le indico. María no era profetisa, María era una señorita, pero era un amante del Señor. Aún siendo señorita, amaba al Señor, ¿ya? Y aún así, ella no se encontraba quizás digna de nada o que el Señor la mirara. No, ahí con su humildad, pero Dios la eligió a ella. Y en ella derramó su gracia. Quizá podemos decir, ¿es que era muy lectora o no lectora? Sí o no, no sabemos. O que era muy instruida en la palabra. Amaba a Dios, sí, pero en su instrucción no sabemos. No sé, ahí donde tenemos que tener un cuidado en ese sentido. Dios llama y toma a quien Él quiere. Y Él es el Espíritu Santo es el que da los dones y los ministerios. Y aunque no lo podamos creer, ni entender, ni ver, ni nada, muchos hijos o niños, ya muchos de ellos a veces nacen con vista espiritual, algunos escuchan cosas espirituales, y ya muchos ya tienen una sensibilidad espiritual, y no tienen, y uno dice, qué curioso, pero ya vienen con eso. Entonces uno dice, ya. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. He visto muchos hogares donde los niños dicen, que ve esto, que ve esto. Y hay cosas. Y muchos no le creen. Algunos juegan con duendes. En un hogar, departamento, los chicos, los mamás salían y los vecinos veían que los niños pasaban jugando, riéndose, todo y ellos decían que jugaban con unos viejitos chiquititos que los hacían reír, que los cuidaban. Y ellos escuchaban cuando se reían y toda la cuestión, y le hacían la tremenda fiesta, tenían la tremenda fiesta los chicos. Y algunos vieron los duendes que veían los niños. Entonces uno dice, bueno, eso no es solamente vista espiritual en ese sentido, pero muchos de los niños ya vienen con sentidos espirituales abiertos. ¿Qué cosas? Eso es lo que me da con referencia a las mujeres, y la plenitud también tiene una idea, pero habla del ministerio de la mujer, ¿ya? Y habla entre el machismo y la mujer, ¿sí? La iglesia primitiva era un poquito más machista, pero tuvo que empezarse a abrir porque el Espíritu Santo, y aquí no podían frenar, eran los dones que Dios estaba colocando en ellos. Ellos no destruían los dones, los apóstoles no colocaban los dones, era el Espíritu Santo que los daba a quien quería, y ellos se encontraban con la sorpresa, y Pablo se encuentra con una sorpresa, 4 doncellas que tienen el don de profecía. ¡Wow! Nuevo para Pablo, esto es nuevo. Entonces, aquí es mucho para ver. Y podemos entrar, y aquí es donde hay un respaldo para algunos, que algunos se apoyan en esto, el respaldo para los ministerios. Y aquí podemos usar la palabra, la palabra pastora, porque usamos solamente el término pastor, obispo, obispa. Obispa suena como medio raro. Pero de ministrar, alguna iglesia no permiten que las mujeres ministren en el púlpito, no coordinen, no prediquen, nada ellas no pueden hacer sino de abajo. Hay muchos pensamientos y todavía esto está. Y para este texto, imagínense, cuántas cosas tiran para un lado, tiran para el otro, y formamos y pescamos ideas. No,
ya si era difícil en ese instante, todavía sigue siendo el tema difícil y algunos aceptan, otros no aceptan. Algunos son más, muy conservadores, demasiado más estrictos y aún piden a las mujeres usar el velo. La mujer use el velo. Entonces, hay muchas situaciones que se respalda, y se respalda con textos bíblicos, todo y lo que no también se respalda con textos bíblicos. Es como curioso, es como la situación bien rara. Yo las veces, yo le digo sinceramente, me quedo mirando, digo yo, tiene el texto, el otro también tiene el texto, yo también tengo una idea, pero a veces mejor, mejor, si ellos creen que están bien, háganlo, pero háganlo bien, ¿me entiendes? No aceptamos una cosa, pero la otra colamos el mosquito, pero nos tragamos el camello. Y eso es una situación. Hay iglesias que, y sí, hay hermanos que son muy tajantes. No, nosotros no debemos ser donantes. No debemos de donar nuestros órganos. ¿Ya? Y algunos que sí. Entonces, y una vez me dijo, ¿usted sería donante? Y yo le dije, no sé si sería donante, pero ya fui donado yo. ¿Cómo? Sí, yo tuve un accidente y me donaron sangre. Tengo sangre, no sé de quién, tengo sangre metida en mi cuerpo. Porque perdí chico, me atropellaron, pasó la micro por arriba mío, le dije yo, y me estaba muriendo, no tenía sangre. ¿Qué hicieron? Me colocaron sangre. Entonces ya me donaron sangre. Entonces, si usted me pregunta, ¿sería donante? No sé qué decirle porque yo tengo donación. Entonces, no puedo decir, no, yo no soy donante, busque la palabra, pero si mi hija necesita, yo le daría. Y si mi hija necesita mi sangre, yo le daría. Entonces, ¿soy donante o no soy donante? Complicado, hermano. Por eso mejor a veces, ya, mejor callarse. Sí, callarnos. ¿Por qué? Hay hermanos que se meten a una iglesia, le gusta y de repente se enoja, se van a otra, y tienen que adaptarse a la otra idea de la otra iglesia. No, es que mi iglesia sea así, no, que usted está aquí. No, es que ya lo hacían así, no, es que está otra, otra, y acá se hace de otra manera. Entonces toda la iglesia no se hace lo mismo. No, pues hermana, no toda la iglesia tiene la misma estructura, la misma forma, los mismos formatos, las mismas canciones. No. En diferentes lugares se trabaja de diferentes formas. Por eso la profecía aquí, Pablo quizás se toma una gran sorpresa. Mujeres, señoritas, son profetas. Bien, hasta ahí nomás, no voy a alargar, dije no me voy a alargar, pero el Señor les sea bendiciendo. Gracias.